Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Salón de Actos de la Biblioteca Nacional de España. Y para mí es una enorme satisfacción presentar hoy este número de la revista Turia, revista cultural de larga trayectoria, que nació en Teruel en el año 1983. Y tenemos aquí a su director, a Raúl Carlos Maicas. Raúl, yo creo... Estupendo, gracias por este aplauso, porque Raúl es lo que mereces. La verdad es que fundar una revista en Teruel en 1983, una revista cultural que se publica 4 veces al año, que tiene unas 500 páginas de media, con unos contenidos tan interesantes, que hoy permanezca esta revista en papel, sobre todo teniendo en cuenta algo que tú has dicho alguna vez, que de Teruel se iban los jóvenes universitarios para no volver. Pues la verdad es que resulta emocionante, y este aplauso espontáneo del público lo demuestra, Raúl, cómo el tesón, el convencimiento, el trabajo constante de tantos años tuyo y de otras personas de tu equipo, pero fundamentalmente ha sido tu empeño personal, ha sido capaz de sacar adelante esta revista de tan larga trayectoria que yo estoy segura que ha permitido conocer a tantos autores desconocidos, recordar a otros conocidos, y que esta magia salvadora de la literatura, de la cultura, pero fundamentalmente de la cultura, que nos ayuda en nuestro sobrevivir cotidiano, haya llegado a personas que de otra manera nunca hubiera llegado. Así que, Raúl, enhorabuena, gracias por tu trabajo y, como digo, para mí es un honor presentar hoy en la Biblioteca Nacional de España este número 124 de la revista Turia. Número 124, que es un número especial, además, dedicado a una mujer Nobel, pero que además es polaca y es fundamentalmente una de las grandes poetas universales. Una mujer que vivió en unos años muy difíciles en su país, y que yo estoy segura que la poesía, esta maravillosa y sutil poesía, y también la prosa, pero fundamentalmente la poesía, le ayudó sin duda a sobrevivir en este durísimo momento que le tocó. Gracias a su traductor, Abel, muchas gracias, porque nos has ayudado también a descubrirla en este país, a encontrarnos con ella en España. Este número 124 no solamente está dedicado a Szymborska, tiene también, como siempre, o como habitualmente tiene la revista Turia, algunos inéditos muy interesantes, francamente interesantes, y que, como digo, nos van a ayudar. A mí me ha encantado leerlo, porque nos van a ayudar a descubrir lo que no sabíamos, y esto siempre es el secreto de poder seguir adelante en la vida, ¿no? Este número, además, se ha realizado en colaboración con el Instituto Polaco de Cultura. Tenemos aquí a su representante. Te veía, muchas gracias. El Gobierno de Aragón, tenemos al director general de Patrimonio, Ignacio Escuin, del Gobierno de Aragón. Muchas gracias, Nacho, también por estar aquí. El Ayuntamiento y la Diputación de Teruel, y nos acompaña el vicepresidente de la Diputación. Y también Abel Murcia. Abel, ya te saludaba antes, el gran conocedor y experto en Szymborska, que luego nos va a hablar mucho y seguro que bien de ella. Ya sin más, tienes la palabra, Raúl. Reitero de verdad el agradecimiento y fundamentalmente la admiración por tu labor, tu tarea de tantos años. Bienvenidos, bienvenido, y que sean muchos años más. Es lo que esperamos y la cultura lo merece. Muchas gracias, Raúl. A ti. Bueno, la verdad es que está uno abochornado, no sé qué decir. En cualquier caso, es siempre un placer venir a Madrid
estando rodeado siempre de tantos buenos amigos. Bien, buenas tardes a todos. Como decía, pues es un placer que podamos seguir compartiendo juntos esta gran fiesta de la lectura, que es la presentación de cada nuevo número de Turia. Y es un lujo que podamos hacerlo en esta Biblioteca Nacional de España, a cuyos responsables, a su directora y a su equipo, agradezco su cálida acogida a nuestra revista. Bien, en un día como hoy, quisiera que mis primeras palabras fueran de recuerdo y gratitud hacia dos personas que han sido cómplices de este número de Turia y que no han podido acompañarnos esta tarde. Me refiero al escritor y realizador de cine y televisión, Alfredo Castellón, que se encuentra enfermo e ingresado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y también a la coordinadora de literatura del Instituto Polaco de Cultura de Madrid, Iwona Zielinska, cuya madre acaba de fallecer en Polonia y a quien transmito públicamente mis sinceras condolencias. Dicho lo cual, y entrando ya en materia, tengo que confesaros que este año ha sido, la verdad, un poco movido y viajero para la revista Turia. Comenzamos en marzo celebrando las maravillas narrativas de Luis Landero en su tierra natal extremeña y comprobamos el fervor que profesan sus paisanos hacia uno de los mejores escritores españoles actuales. Luego, ya en junio, cometimos la locura de presentarnos en Ciudad de México para certificar que la grandeza y la influencia de don Luis Buñuel continúa viva entre los mexicanos. Inolvidable experiencia la que compartimos en aquella ciudad de más de 20 millones de habitantes. Por eso ahora, cuando todavía no se han apagado los ecos de aquel terrible terremoto que acaeció hace pocos meses y que causó tantas muertes, me gustaría proclamar aquí y ahora nuestra solidaridad con México y nuestra gratitud infinita a su permanente complicidad con la causa de la cultura en español que representa Turia. Y por si fuera poco, ese número enorme dedicado a las letras de España y México, con Buñuel como principal protagonista, tuvo también presentación estelar aquí en Madrid, en la sede del Instituto Cervantes. Algunos estaríais también allí. Y aún hubo más, porque, como era lógico, los festejos buñuelianos tuvieron una última etapa en su querida localidad natal de Calanda. Teniendo en cuenta todo ello, se comprueba una vez más que Turia continúa demostrando que es posible elaborar revistas culturales sin cortapisas estéticas o ideológicas desde cualquier lugar de nuestro planeta, incluso desde ese lugar tan exótico que es Teruel, que, como bien saben, también existe. Y es que, como dijo el escritor portugués Miguel Torga, lo universal es lo local sin fronteras. Y a nosotros no nos gustan las fronteras, ni los muros, ni los fundamentalismos identitarios y excluyentes. Porque hoy como ayer, en Turia, seguimos practicando el mestizaje cultural, demostrando que es posible integrar, sumar esfuerzos y seguir permanentemente con la calidad y el interés de lo que ofrecemos en cada sumario de la revista como principal objetivo. Hoy va a presentarnos Turia Abel Murcia, poeta, filólogo, traductor y actual director del Instituto Cervantes de Moscú. Y debo deciros que agradezco muy de veras su presencia en Madrid, porque él ha sido el coordinador de este espectacular monográfico sobre Wisława Szymborska, que protagoniza buena parte de esas casi 500 páginas de la revista. En el imprescindible artículo que Abel Murcia y Gerardo Beltrán dedican a Szymborska y que abre nuestro monográfico, se nos brinda una oportuna y completísima panorámica sobre la huella en español de una premio Nobel. Y es que, como bien se nos cuenta en ese texto, nuestra admirada escritora polaca es una poeta que supo hacerse un hueco en nuestra lengua y vino para quedarse. Escribe Mercedes Montmany, en este número de Turia, que en Polonia la poesía es como una segunda religión patriótica. No le falta razón. Por eso, cuando en 1996 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura a Wisława Szymborska,
Se dio un caso histórico. 2 premios Nobel de Literatura se veían reunidos en una misma ciudad polaca, Cracovia. Ellos eran Czesław Miłosz, gran poeta, novelista y ensayista, y nuestra Wisława Szymborska, inmensa poeta y también atípica articulista y prosista. Sin duda, es un privilegio tener a Abel Murcia hoy en Madrid para hablarnos de poesía, de la gran poesía de Wisława Szymborska. Porque esta nueva entrega de Turia está protagonizada por una fascinante y laureada poeta universal. Cuando se cumplen 5 años de su muerte, hemos querido rendirle el mejor homenaje, invitar a su lectura. Leerla y releerla a través de las páginas de Turia permitirá conocer más y mejor a una escritora que siempre cultivó una poesía tan sencilla como profunda. Permitirá redescubrir también a una poeta original y a una mujer irrepetible. No olvidamos que la gran Elena Poniatowska siempre ha reconocido que le gustaba Szymborska porque sabía reírse. Se reía de la solemnidad, se reía de los clichés. Decía que sus señas personales eran el entusiasmo y la desesperación. Nunca fue sentimental y sí resultó para muchos un poco impertinente. Todo se le iba hacia el buen humor y por eso terminó siendo versátil, ingenua y sobre todo fuerte. De sí misma decía que escribía en voz baja. Según ella, nada es sagrado para aquellos que piensan. Era, sin duda, una gran poeta cuya lectura debería acompañarnos siempre. Pero este número de Turia es Szymborska y mucho más. No puedo olvidarme de mencionar hoy, por ejemplo, los textos inéditos que publicamos de Antonio Tabucchi, Richard Ford o Alfred Brendel, o los artículos sobre Azorín, sobre Luis Izquierdo y Francisco Umbral. También enriquecen nuestro sumario los textos narrativos de Luis Mateo Díez o Agustín Sánchez Vidal, o los poemas de Clara Janés, Chantal Mayar, Ana Rossetti, Andrés Neumann, Javier Lostalé, Nuria Barrios, Ángel Guinda, Teresa Agustín, María García Zambrano, Nuria Ruiz de Viñaspre, Marta López Vilar o José Luis Gómez Toré. Una lectura atenta recomiendo del artículo de Germán Cano sobre uno de los pensadores más sugerentes de nuestros días, el esloveno Zizek. Otro tanto cabe decir de nuestro admirado José Luis Pardo, a quien Emma Rodríguez entrevista a fondo en Turia. Léanlo, por favor, merece la pena. Al igual, también recomiendo la otra entrevista exclusiva que publicamos, protagonizada por el compositor Javier Navarrete, autor de bandas sonoras inolvidables como las de las películas de Guillermo del Toro. Termino ya, pero antes de dar paso a Abel Murcia, no me resisto a leeros un poema de Wisława Szymborska. Se titula A algunos les gusta la poesía. A algunos, es decir, no a todos, ni siquiera a los más, sino a los menos, sin contar las escuelas, donde es obligatoria, y a los mismos poetas, serán 2 de cada 1000 personas. Les gusta, como también les gusta la sopa de fideos, como les gustan los cumplidos y el color azul, como les gusta la vieja bufanda, como les gusta salirse con la suya, como les gusta acariciar al perro. La poesía. ¿Pero qué es la poesía? Más de una insegura respuesta se ha dado a esta pregunta. Y yo no sé. Y sigo sin saber. Y a esto me aferro como a un oportuno pasamanos. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo empezaré agradeciendo a Raúl y a Turia el que me invitaran a viajar de una manera distinta con Szymborska. Ahora explicaré por qué. Y me alegra de forma particular que Raúl haya acabado su presentación haciendo precisamente lo que más le gustaba a Wisława Szymborska, que era no hablar de poesía, sino leer poesía, es decir, que su poesía fuera leída.
Y por lo tanto, entroncando con ello, yo también empezaré con un poema. Cumbre. Sube y roca. Presentimiento y tacto. Aquí es fácil afinar el corazón, darle a la luz prioridad. La piedra se somete al abismo como cualquier soledad imprudente. El arroyo tiene el ímpetu del peñasco, el cielo susurra a través del bosque. Algo más abajo están el miércoles, el abecedario y el pan. Este es uno de los pocos poemas que todavía no tenía versión en español y que aparece por primera vez publicado en la revista Turia, en este número de la revista Turia. Cuando Raúl se puso en contacto conmigo para proponerme coordinar un número monográfico sobre Szymborska, yo he de reconocer que tuve dos sensaciones. La primera fue decir no, porque yo me dedico a traducir, yo no soy crítico literario, no soy profesor de literatura, no lo sé hacer. Pero pudo más la vanidad del traductor de compartir con los demás aquello que buenamente se sabe, y se me ocurrió que vale, no tenía por qué escribir grandes cosas sobre ella, pero sí podía acudir a aquellos que podían escribir cosas sobre ella o que sabían cosas sobre ella y que la habían leído hasta la saciedad. En eso sí coincidíamos, la habíamos leído todos. Y así nace este monográfico. En este monográfico hubo un pensamiento desde el principio que era compartir con el lector en español todas las Wisławas Szymborskas, no solo la poeta, sino también esa persona, ese ser juguetón que hacía de su privacidad castillo inexpugnable para todo el mundo. Y así fue como me puse en contacto con distintas personas que creía que eran las que mejor podían trasladar precisamente esa imagen de Szymborska. Por una parte, tendrán ustedes ocasión de familiarizarse con la Szymborska de sus collages, es decir, una Szymborska que nunca tuvo intención de que esa obra del ámbito personal pasara a ser conocida por todo el público, pero de quién correrá esa presentación, de la mano de uno de sus amigos, un gran poeta y editor como es Ryszard Krynicki, que cedió un texto existente en polaco para que el lector en español tuviera un contacto indirecto, porque es su versión de los collages de Szymborska, indirecto, pero al mismo tiempo tan directo como el de alguien que ha hecho después ediciones de esos collages, ha hecho exposiciones de esos collages que llegaron de la mano del Instituto Polaco de Cultura hace 2 años, si no me equivoco, a Madrid. Esa es una de las facetas presentadas. De la mano de Mercedes Monmany tendremos precisamente, como comentaba Raúl, la posibilidad de familiarizarnos con la Szymborska, entre comillas, prosista o crítica literaria, o lejos de esa idea de la crítica literaria que tan ajena le era, de lectora de textos que quería compartir con los demás lectores.
Mercedes Montmany se aproximará al lector en estas páginas a lo que ha sido la edición en español de lecturas no obligatorias, publicado últimamente por Malpaso como Prosas Reunidas, que nos presentará precisamente a esa otra Szymborska. Digo otra porque evidentemente por encima de todo eso sobrevolará siempre la Szymborska poeta, aquella que apenas hace, y digo apenas porque en la historia de la literatura eso es apenas, 20 años era absolutamente desconocida para el lector en español. En español, que no para los lectores hispanohablantes. Muchos de ellos se habían aproximado a la obra de Szymborska a través de traducciones a otras lenguas o incluso a través de las primeras ediciones de una gran antología que aquel otro premio Nobel con el que Szymborska compartiría esa pequeña ciudad, que decía Raúl también, que se llama Cracovia, que Czesław Miłosz recogería en su antología de la poesía polaca, en cuya primera edición en Estados Unidos apenas se abría un poema de la premio Nobel, la posterior premio Nobel, para, en ediciones posteriores, alcanzar números mayores, con la duda que desde poéticas claramente diferenciadas, Miłosz y Szymborska pudieran tener. Había una serie de cuestiones que también queríamos que aparecieran, es decir, si por una parte Turia, como esa gran revista de literatura que es, en la que conviven por una parte originales y estudios sobre la literatura, la idea era que eso también se recogiera en esta presentación y para ello me pareció que lo más interesante podía ser que tuviéramos la imagen de Szymborska en su propio país, en Polonia, y la imagen de Szymborska en la voz del que considero el mayor especialista de poesía polaca en lengua española, que es el traductor de Adam Zagajewski, de Czesław Miłosz, Xavier Farré, poeta y traductor y estudioso de la literatura polaca. Ese es el texto que después de una presentación sobre un panorama de lo que es la presencia, del que hablaba Raúl, de lo que es la presencia en español de Szymborska, es el texto que abre de alguna manera los primeros pasos de la crítica en español, de la crítica fundada, es decir, con fundamento en español, y que permite, de alguna manera también, empezar a partir de ahora a profundizar en la obra de Wisława Szymborska. Entre las críticas procedentes del ámbito polaco, creímos que había algunas que eran fundamentalmente necesarias para presentar el contexto de muchas de esas palabras, frases, expresiones que han ido después acompañando todo lo que se ha ido escribiendo sobre Szymborska. Hay expresiones que todos conoceremos como la tragedia, la catástrofe de Estocolmo, etc. Acudimos a las personas que acompañaron a Szymborska a la entrega del Nobel y fueron ellos quienes nos hablan precisamente desde las publicaciones aparecidas en polaco de ese sentido de la tragedia y de qué se esconde detrás. Teníamos entonces un doble panorama, teníamos voces polacas hablando de Szymborska y voces españolas hablando de Szymborska. Y a partir de ahí se construía precisamente todo el monográfico. Pero eso no habría sido suficiente
si no hubiéramos devuelto desde el primer momento o no hubiéramos dado la voz a lo más importante, que era al hecho literario en sí mismo. Para ello recogemos originales de aquellos libros que no tienen traducción al español. Hay que pensar que prácticamente toda la obra de Szymborska está en estos momentos traducido al español. Digo al español y no en España, porque una de las grandes características de esta obra es que se encuentra presente en todo el mundo hispánico y ha sido publicada tanto en México, en el Fondo de Cultura Económica, con la mayor antología que hasta la fecha había salido de la obra de la poeta polaca, bajo el título entonces de Poesía no completa, haciendo un juego de palabras en la propia forma de utilizar la negación que tenía Szymborska, hasta Venezuela, donde sale la única antología temática que Szymborska hace en su vida. Szymborska huía de estos libros al uso en los que se hacían compilaciones de un único tema para que, como si la poesía fuera reunible de alguna manera temáticamente. Aún así, a petición de un gran amigo y editor, el poeta que acabo de comentar, Ryszard Krynicki, publica un libro que lleva por título Amor, Feliz y otros poemas, que sale publicado en Venezuela, en español, en la editorial Bitco, y que se convierte de esa manera en el reflejo de una realidad propia de otro mundo, como es en este caso Polonia, al reflejar algo totalmente inaudito en la obra de Szymborska. Salen los libros a partir de la concesión del Premio Nobel, salen prácticamente en directo en español, apenas un par de meses después de su publicación. Y en estos momentos, como comentaba, solo hay dos cosas que todavía no han sido publicadas. Un libro póstumo que recoge los poemas de Szymborska no agrupados, no publicados nunca en libro, es decir, que aparecidos en publicaciones periódicas, revistas, presentadas en lecturas, pero que nunca había considerado que tuvieran la posibilidad de aparecer en alguno de sus poemarios publicados posteriormente. Ese libro póstumo, publicado bajo el título, en Polonia, bajo el título de Canción Negra, y que saldrá en español el año que viene, de ese libro procede el poema Cumbre, con el que iniciaba esta presentación. Y hay un segundo libro, no traducido todavía al español, que recoge otra de esas facetas de Szymborska, no necesariamente la poética, y que considerábamos que era necesario mostrar, sobre todo porque esconde, me atrevería a decir, a la crítica literaria que Szymborska nunca quiso ser. Lo hace a la manera de Szymborska. No son tratados teóricos, sino una forma de relacionarse con el lector directo que procede de una revista en la cual Szymborska trabajaba respondiendo a las cartas de los lectores. Cartas de los lectores que en la mayoría de los casos eran cartas de poetas, es decir, de autoconsiderados poetas.
digámoslo así. Yo acabaré precisamente con la lectura de una de esas cartas que también recoge en primicia la revista Turia. El título del libro es Correo literario o cómo llegar a ser o no llegar a ser escritor. Michał, Nowy Targ. Nowy Targ es una pequeña ciudad polaca. La estructura del libro es siempre la misma. Aparece el autor de la carta, el nombre del autor de la carta, la ciudad de la que procede la carta y la respuesta de Szymborska. Rilke desaconsejaba a los jóvenes poetas los temas demasiado generales y manidos, ya que son los más difíciles y requieren mucha madurez creativa. Les proponía que escribieran sobre lo que veían a su alrededor, lo que les ocupaba a diario, lo que habían perdido, lo que habían encontrado. Recomendaba introducir en los poemas las cosas que nos rodean, las imágenes de los sueños, los objetos recordados. Si su vida diaria le parece pobre, escribía, no se queje de ella, quéjese de usted mismo, dígase que aún no es lo bastante poeta como para convocar su riqueza. Nuestros consejos quizá pudieran parecerles superficiales y simplones. Por eso nos apoyamos en la autoridad de uno de los poetas más esotéricos del mundo. Y mire usted por dónde lo mucho que apreciaba las cosas que se suelen llamar normales. Otro de los textos, M. Wrocław. Su hijo, 16 años y medio, en los últimos meses ha empezado a escribir poemas. Anda alicaído, intenta dejarse la barba, lleva uno de esos anillos grandes de bisutería y un pañuelo raro atado al cuello, y su obra poética la pasea por la ciudad en el estuche de un violín. Nos pregunta usted, como conocedores del tema, si lo que le sucede a su hijo tiene realmente que sucederle y si hay alguna esperanza de que se le pase algún día. Se le pasará, claro que se le pasará. De momento, el muchacho quiere llamar la atención a toda costa y está justo en esa edad en la que se cree en la infalibilidad de los accesorios. Lo único que nos parece dudoso es que todo eso haya empezado escribiendo poesía. Probablemente haya empezado todo al mismo tiempo y, por regla general, todo se pasa también al mismo tiempo. Si el chiquillo realmente tiene madera de escritor, pronto entrará en otra fase de desarrollo. Se dará cuenta, un tanto desconcertado, que verdaderamente es alguien diferente y eso no es nada cómodo en la vida. Intentará cambiarlo o al menos ocultarlo a toda costa. Se habla de eso en Tonio Krüger. No nos encontramos allí, ni mucho menos, con una manifestación infantil de la otredad, sino con una otredad auténtica, ese tipo de sensibilidad interior que anuncia más de una complicación en la vida. Pero no vayamos tan rápido. Quedémonos de momento con el estuche y el anillo. ¿Qué pueden hacer en estos casos los pobres padres? Los pobres padres esperan pacientemente, recuerdan cómo eran ellos cuando tenían esa edad y buscan consuelo en libros de filosofía. Szymborska, como todo autor, sigue en sus textos, sigue viva en sus textos, pero en el caso de Szymborska hay una dimensión más sumamente importante. Szymborska decidió que con el dinero del Nobel lo que ella quería era seguir, ayudar en eso de la literatura. Y decidió fundar un premio de poesía. En estos momentos
el premio de poesía mejor dotado económicamente en Polonia, del cual se han celebrado ya las 5 ediciones de los 5 años que hace que murió Wisława Szymborska. Turia recoge poemas de aquellos poemarios que han sido premiados en esas 5 ediciones, de poetas muy diferentes a Wisława Szymborska. No se trata de clonarla, sino precisamente de ver por qué derroteros se mueve la poesía polaca. Hasta aquí. Creo que es un título de un libro de Szymborska. No era plagio, lo juro. No es solo eso lo que hay más cosas. Hay voces de alguno de sus traductores, de mi maravilloso compañero de viaje, Gerardo Beltrán, poeta mexicano, traductor, que quiso dejar constancia de una relación emotiva, que fue la relación que tuvimos personalmente, que tuvimos la gran suerte de tener con Wisława Szymborska, que en uno de esos encantadores momentos de los que ella parecía tener la magia de convocarlos, la magia de saberlos crear, ante una frase dicha inocentemente, tipo: doña Wisława, es que nosotros llevamos tanto tiempo traduciéndola que ya la consideramos como de la familia. Así, muy seria, nos dijo: de acuerdo, pero en todo caso, yo soy su prima. Muchísimas gracias. Gracias Abel por esta magnífica explicación de las muchas sorpresas que contiene Turia y de esa pasión que todos sentimos por Wisława Szymborska. Y entre filólogos anda el juego, porque a continuación va a intervenir otro filólogo cómplice lector de Wisława Szymborska, que en estos momentos en este acto representa al Gobierno de Aragón y es su director general de Cultura y Patrimonio, Nacho Escuin. Nacho, cuando quieras. Directora de la biblioteca, Abel, director de Turia. No se imaginan lo emocionante que es estar aquí hablando de Szymborska, con amigos y además con algo que es complicidad, casa. Qué buenos momentos hemos pasado pensando en lo que Szymborska representaba en la poesía española contemporánea, en lo que trasciende y en lo que no trasciende. O sea, cuando hablamos de Szymborska y sus traducciones aquí y hasta aquí, pensamos en un referente para toda la poesía joven española. Creemos que sin duda es una poeta que va más allá y además lo hace desde la normalidad. Me encanta Szymborska porque hace un universo fantástico cercano, porque hace el futuro presente, porque creo que, bueno, tengo que decir que hay un pequeño engaño, porque yo conozco y disfruto la poesía de Szymborska gracias a las traducciones de Abel Murcias, Abel Farré y Gerardo Beltrán, y entonces no sé si me gusta Szymborska o me gustan sus traducciones, con lo que tengo ahí siempre ese complejo de no saber exactamente qué pasa, si me gusta por ello o si me gusta por ella. Pero desde luego tengo claro que es una poeta que ha acercado la poesía de la tradición a la poesía actual. Abel Murcia dice siempre que no nos parecemos nada en lo que fuimos hace 10 años con lo que seremos dentro de 10. Y creo que es algo que Szymborska hace continuamente. Habla con la adolescente que fue, con la mujer adulta que fue, con todo lo que representó en la poesía polaca, la poesía europea, y fue mucho.
Creo que hay que rendir homenaje a esta poeta porque representa la dificultad de escribir poesía siendo mujer en Europa en un momento determinado y creo que ha sido excelentemente traducida. Turia es un proyecto maravilloso que dimensiona figuras de este calado y se hace todavía más maravilloso, Raúl, cuando abrimos todos y entre todos las ventanas a poetas y autores que nos representan por encima de nuestras facultades. Y Szymborska lo hace. La exposición que ha hecho hoy Abel Murcia está muy por encima de lo que todos podamos entender. Quizás solamente hoy aquí Jordi Oce me puede entender por lo que vivimos. No sé dónde está Jordi, pero ahí. Sé que caminamos juntos por Polonia paseando estos versos, intentando entender aquello que solamente puede entender quien estuvo ahí. Y Abel estuvo en Varsovia, estuvo en Cracovia, hoy está en Moscú, y solo tú haces a Szymborska universal. O sea que gracias a Turia y gracias a Abel por hacer algo increíble. Y para eso está el Gobierno de Aragón, para hacerlo posible. Muchas gracias. Bueno, como veis, este está siendo un acto entrañable, lleno de complicidades y de pasión por la poesía. Da gusto así. Bueno, estos milagros de Turia no serían posibles sin quienes nos financian, y quienes nos financian son unos mecenas que nosotros mimamos mucho porque queremos seguir en este milagro y, por supuesto, convencerles de que esto merece la pena y que esta aventura debe continuar. Por eso ha hablado el Gobierno de Aragón en la persona de Nacho Escuin, y por eso voy a dar ahora la palabra al vicepresidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, que también nos acompaña y que ya se ha hecho adicto de la revista. Gracias, Joaquín. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer a Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional, que hoy podamos hacer este acto desde aquí. Muchas gracias por permitirnos presentar nuestra revista Turia pues en este marco tan extraordinario. La verdad es que para mí es un placer pues, acompañar a Raúl y a la revista Turia a lo largo de todas las presentaciones que se van. Llevo 2 años pues, un poco acompañándolo y es un placer porque bueno, pues sus fieles seguidores como ustedes llenan y abarrotan todas las salas allí donde vamos. Es que si estamos en Zaragoza, por supuesto en Teruel, estamos en Madrid y, como muy bien ha dicho Raúl, hasta en México. La verdad es que no solo es la calidad de la revista la que nos obliga un poco a los políticos a seguir manteniendo esta propuesta, sino es también, y lo debo decir así, son ustedes. La verdad es que es el que allá donde vamos se llenen los auditorios, el seguimiento que tiene esta revista pues nos hace comprometernos y seguir apostando por mantenerla. La revista pues, se financia a través del Instituto de Estudios Turolenses, que depende de la Diputación Provincial, y es pues un modelo de colaboración entre muchas instituciones, como muy bien se ha dicho, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Teruel, el Gobierno de Aragón y, en este caso, de forma extraordinaria, el Instituto Polaco de Cultura, al que también quiero agradecer enormemente su colaboración, porque en este número han sido fundamentales e importantes para que la revista Turia esté aquí puntual a su cita otra vez en esta presentación. Y yo, si me lo permiten, voy a hablar un poco de Teruel. Yo creo que de la revista ya se está hablando y se ha hablado bastante. Y yo quiero, la verdad que estos días y en estos meses que se está hablando tanto de despoblación, hablamos de que necesitamos generar conciencia positiva. Tenemos que intentar sentirnos orgullosos de nuestro territorio, de Teruel, de sus comarcas, de los 236 municipios que la componen, porque eso hará que esos jóvenes que se marchan a estudiar y luego no vuelven, pues que vuelvan porque se sienten orgullosos de su tierra y porque la quieren y la aprecian. Turia nos ayuda enormemente a generar esa conciencia positiva, porque, como muy bien se ha dicho, desde el año 83 y desde Teruel, desde una provincia pequeña, pues estamos pues impulsando y se puede hacer, se está demostrando que se puede hacer, pues Turia.
Gracias a Raúl, gracias a todos los colaboradores que hacen posible este milagro y nos anima en ese sentido, pues nos demuestra que desde una provincia pequeña, aunque no tenga mucha población, se pueden hacer muchas cosas y muy positivas. Y yo termino ya pues invitándoles a pasar por Teruel, a que descubran Teruel, a que disfruten de Teruel, de esos paisajes entrañables, del Matarraña de Beceite. Como muy bien me decía la directora, en cada uno de los pueblos pueden encontrar un rincón extraordinario y seguro que van a encontrar una gran calidad de vida, un ambiente muy sano, sin contaminar y una calidad de sus alimentos extraordinarios. ¿Les va a sorprender? Seguro. Vengan a conocerlo. Muchas gracias. Bueno, y para terminar ya, cómo no, este es un número hispano-polaco. Estamos muy satisfechos de esta colaboración. Hace ya algunos años hicimos un número dedicado a otro gran escritor polaco, Miłosz, otro gran nombre propio de las letras del siglo XX, y hoy, por supuesto, tenía que estar representada la administración polaca, el Instituto Polaco de Cultura, y lo hace a través de su director adjunto, Łukasz Gurmacher, no sé si lo he pronunciado bien. Łukasz, cuando quieras, gracias. Muy buenas tardes. A mí me toca sobre todo agradecer, empezando por Ana Santos por acoger esta presentación aquí, pasando por supuesto por Raúl Majkas por acoger a Szymborska en Turia. Debo también mencionar a los representantes de las instituciones patrocinadoras, a Nacho Escuín, a Joaquín Juste. También tengo que mencionar los patrocinadores polacos, Andrzej Kulik, vicepresidente de Cracovia, Izabel Helbin, directora de la Oficina de Festivales de Cracovia, Michał Rusinek, presidente de la Fundación de Wisława Szymborska, Ángel Telechea, cónsul honorario de Polonia en Pamplona, y Juan Vieites, cónsul honorario de Polonia en Galicia. Todos ellos aportaron a la edición de este número especial. La misión principal del Instituto Polaco de Cultura es promover un conocimiento más profundo de Polonia, su historia y su patrimonio. En paralelo a una intensa labor informativa, su tarea principal consiste en conseguir que los creadores polacos estén siempre presentes en los principales centros de cultura de la península ibérica. Así las cosas, mi presencia aquí representando el Instituto Polaco de Cultura era inevitable. Colaborar en la edición de un monográfico dedicado a la Nobel polaca en una revista española de tal envergadura como Turia no es sino una forma de cumplir con nuestra misión. Y no es la primera vez. Ya en 2011, también en colaboración con el Instituto Polaco de Cultura, Turia rindió homenaje a otro poeta y Nobel polaco, Czesław Miłosz, como ya se ha dicho. De esta manera hemos venido contribuyendo no solo a mejorar el conocimiento de la poesía polaca en España, sino también, o tal vez sobre todo, a la consolidación de la imagen de Polonia como un país donde la poesía tiene un lugar especial. Polonia es una tierra de poetas. Esta imagen ha sido de nuevo reforzada por el galardón otorgado este año a Adam Zagajewski, por cierto, colaborador también de este número de Turia dedicado a Szymborska. Y es precisamente la admiración por la poesía de Szymborska lo que nos reúne hoy aquí. Una poesía que resulta accesible, conmovedora y atractiva para un lector sin gran erudición o preparación, y al mismo tiempo no deja de constituir un reto para los estudiosos y una inspiración para otros poetas. Sin duda, estamos ante un mundo poético aparte, el de Szymborska, como lo subraya más de uno de los autores del presente número de Turia. Gracias a sus aportaciones podemos acercarnos a la obra de Szymborska desde unos ángulos muy diversos, y a los autores sobre todo también debo agradecer
Bueno, una nota personal que los dos traductores y autores, Abel Murcia y Gerardo Beltrán, fueron mis profesores en la Universidad de Varsovia hace unos 20 años, entonces, bueno, es como curiosidad. Para no extenderme más, quiero recalcar mi agradecimiento a Turia y a todos que han colaborado de una u otra manera en la edición de este número especial que rinde homenaje a la poeta polaca. En este momento tengo que hacer una mención especial y un agradecimiento a Iwona Zielińska-Sąsiada, la persona del Instituto Polaco de Cultura que más se ha comprometido con este proyecto. No sé si sin su dedicación hubiera sido posible llegar hasta este final feliz. Ella debería estar aquí para compartir con nosotros estos instantes de alegría, pero desgraciadamente le toca vivir unos momentos personales muy difíciles y no ha podido acompañarnos hoy. Para terminar, me gustaría leer el mensaje que nos ha mandado Michał Rusinek, el presidente de la Fundación de Wisława Szymborska, que otorga este premio a los poetas polacos de parte de la Fundación. Son sus palabras y con ellas termino. Wisława Szymborska era reacia a viajar, en cambio sus poemas traspasan con facilidad todas las fronteras, tanto nacionales como lingüísticas, ya sea en forma de traducciones publicadas en diversas revistas y libros o lecturas en festivales de poesía, bodas, funerales y todo tipo de conmemoraciones oficiales. Además de todo ello, la poesía de Szymborska ha conseguido inspirar iniciativas tan destacadas como este número de la revista literaria Turia, dedicado a su obra. Deseo expresar en nombre de la Fundación Wisława Szymborska nuestra profunda gratitud a todos aquellos que han colaborado en este proyecto como impulsores, traductores o autores. Gracias a vosotros, los poemas de Wisława Szymborska tienen la oportunidad de alcanzar el corazón de los países de habla hispana. Bueno, de esto se trata. Gracias. Bueno, pues hasta aquí. Ahora empieza la gran fiesta, el gran festín de devorar nada menos que 500 páginas de poesía, de literatura, de cultura. Ojalá nos sigamos viendo en muchas ocasiones en Madrid. Y no quería olvidarme de una persona importante en eso de las versiones, que junto a Abel Murcia ha hecho posible este milagro de verter Szymborska en este número de Turia en español, que es Katarzyna Moloniewicz. Gracias, Katarzyna, también por tu labor. Muchas gracias. Gracias a todos y hasta siempre. Adiós.